Bueno, esto de las direcciones IP, cuando se crearon, se organizaron en diferentes categorías o clases. Esas clases hoy en día formalmente están obsoletas, ya no rigen, pero todavía existen muchos entornos donde se utiliza esa nomenclatura y por tanto, aunque sea algo obsoleto, conviene saber de su existencia. De todas las posibles direcciones IP versión 4 que se podían construir, pues los primeros que montaron esto pensaron que podía ser interesante tener como diferentes tamaños, ¿vale? Grande, mediano y pequeño. Y por hacer las cosas fáciles o cómodas, decidieron que el tamaño grande, que es lo que llamamos clase A, tuviera el corte en un número exacto, perdón, múltiplo de 8, es decir, en la máscara en 8 bits, el tamaño mediano, que es la clase B, en 16 bits y el tamaño pequeño en 24 bits. Eso hace relativamente cómodo identificar cuando dos equipos están en la misma red o no, porque solo tienes que comparar bytes enteros. Como utilizamos esa notación separada por puntos, pues resulta relativamente sencillo. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene una red clase B, que es la 147.156. Cualquier dirección que veáis por ahí que empiece por 147.156, podéis asegurar que es de la Universidad de Valencia. Y si no empieza por esos dos números que he dicho, no lo es, ¿vale? Para las redes clase A se reservaron los primeros 128 números, o sea, del 0 al 127. O sea, cuando este primer numerito es entre 0 y 127, automáticamente esa red es una clase A. Cuando es entre 128 y 191, el primer numerito, el segundo puede valer lo que quiera, ¿vale? Cuando el primer numerito es en este rango, es una clase B. Y cuando el primer numerito es en ese rango, es una clase C. Ahora, clases A o redes clase A puede haber, bueno, hay 128. Redes clase B hay un montón, porque aquí son 64 por 255. El segundo byte puede valer cualquier cosa en una red clase B. Y redes clase C ya ni lo cuento, ¿vale? Puede haber muchas más. De manera que, viendo una dirección IP, solo fijándonos en el valor del primer byte, ya podemos decir a qué clase pertenece. Si eso lo representamos de forma binaria, en 32 bits, pues la clase A sería cuando la raya divisoria la ponemos aquí en los 8 bits y el rango del 0 al 127, si lo convertís a decimal, veréis que este rango corresponde al primer bit a 0 y los otros 7 bits cualquier valor, ¿vale? Entonces las redes clase A se caracterizan por tener el primer bit a 0, es otra forma de decirlo. Es equivalente a decir que el rango es del 0 al 127. Por tanto, redes clase A hay 128, no puede haber más. Y ordenadores dentro de una red clase A puede haber pues 2 a la 24, que son este numerito de aquí, ¿vale? 16 millones y pico. Esas son las grandes. Las medianas, que se caracterizan por este rango de valores, si esto lo convertís en binario, veréis que tienen en común que los primeros dos bits son 1, 0, ¿vale? Como estamos hablando de una red clase B, la parte red vendría delimitada por los primeros 16, o sea, estos dos son 1, 0 y los 14 siguientes son lo que se os ocurra. Por tanto, hay 2 a la 14 redes clase B, 16.000 y pico, y dentro de cada red clase B hay 2 a la 16 ordenadores. Una de estas es la que tiene la Universidad de Valencia, de 65.000 ordenadores. Y ya las pequeñas, las redes clase C, como abarcan este rango de valores en el primer byte, esto de nuevo si lo convertís a binario se traduce en los bits 110 como primeros 3 bits, luego los siguientes 21 valdrán lo que sea y hay 2 a la 21, 2 millones de redes clase C
y cada una puede tener tan solo 256 hosts. Como os he dicho, esta clasificación en clases ABC está hoy en día obsoleta porque luego se vio que fomentaba mucho el despilfarro de direcciones. Cuando una organización quería solicitar una red, se encontraba de que hace ya mucho tiempo que nadie consigue que le den una red clase A, porque hay muy poquitas, ¿vale? Solo los privilegiados que inventaron la Internet y poco más consiguieron en su día una red clase A. Luego ya se empezó a extender que las grandes organizaciones, como la Universidad de Valencia, podían pedir redes clase B y las pequeñas redes clase C. Pero claro, la red clase C es demasiado pequeña para la mayoría de organizaciones. Entonces, todo el que podía, a poco que necesitara más de 200 ordenadores, pues se iba por una red clase B, aunque solo necesitara 1000. Y tenía una red enorme para un número pequeño de ordenadores, ¿vale? Luego veremos cómo esto se ha solucionado. Pero la principal razón de que las clases ABC se hayan declarado obsoletas es ese problema de estas tallas fijas tan dispares entre sí, ¿vale? Había una que prácticamente estaba imposible de acceder, una demasiado grande para la mayoría y una demasiado pequeña para la mayoría. Y todo esto es consecuencia de haberlo hecho cómodo para los humanos. Digamos que los ordenadores no tienen problema en leer en binario, es lo suyo, ¿vale? Pero a las personas nos resulta muy incómodo o nos complica mucho la vida cuando las máscaras no son múltiplo de 8, porque entonces no podemos ver fácilmente dónde acaba la parte red y dónde empieza la parte host. Y para esa comodidad se inventó esto de las clases ABC. Pero lo de las clases no termina en la letra C, sino que en su momento se crearon también dos clases más, y estas están vigentes. La clase D corresponde a los primeros 4 bits, a este valor que veis aquí, 1110, que si lo traducís en decimal corresponde al rango del 224 al 239, y es un rango de direcciones IP reservado para las transmisiones multicast, para las transmisiones a grupos, ¿vale? Cuando son transmisiones a grupos, esas direcciones solo pueden aparecer como destino en un paquete IP. No tiene sentido que el emisor de un paquete IP sea un grupo. El emisor siempre ha de ser una interfaz, ¿vale? O sea, las direcciones de origen siempre tienen que ser alguna de estas de aquí. Las direcciones de destino pueden ser cualquiera de las 4 clases que vemos ahora. Y los grupos multicast no tienen una estructura. O sea, no hay una parte red y una parte host, sino que son planos, y por eso aquí os he puesto que como grupos multicast, pues lo máximo que se puede crear son 2 a la 28, ¿vale? Que son no sé cuántos millones, el número que sale ahí, ¿vale? Y luego hay una quinta clase, que es la clase E, que también está vigente y que simplemente está reservada, y que es del 240 en adelante. Lógicamente, nunca deberíamos ver, y si lo vemos es que algo está funcionando mal, nunca deberíamos ver por ahí en Internet circulando un paquete cuya dirección IP sea del rango 240-255, porque en su momento eso se dijo que estaba reservado. ¿Reservado para qué? Pues para futuros usos, ¿vale? Cuando empezó a haber los problemas de espacio en IP versión 4 y lo de IP versión 6 costaba tanto de implantar, una de las cosas que se planteó es reaprovechar ese espacio de las clases de la clase E, o sea, reciclar la clase E como un rango más de direcciones para interfaces y direcciones únicas normales. El problema es que en muchas implementaciones de TCP/IP, y en particular en las de Microsoft, estaba ya tan hardcoded el no utilizar el rango 240 que nadie se atrevió a hacer eso, porque hubiera sido muy traumático que muchos ordenadores con sistemas operativos de Microsoft no pudieran acceder a esas direcciones en el rango del 240 en adelante. Y como eso hubiera supuesto un proceso de años hacer esa adaptación, pues al final se decidió que tampoco merecía la pena, porque total, para lo que supone, vamos a estar unos meses, un año más pudiendo dar direcciones IP versión 4, pero vamos a estar 5 años pringados con todo el proceso de migración para quitarnos de encima iba a decir la mierda, pero bueno, me callo, de lo de Microsoft con la implementación de TCP, ¿vale?
Y entonces al final ya se ha quedado reservado. Ya por los siglos de los siglos eso va a quedar sin utilizar, ¿vale? Bueno, como os decía antes, si alguien nos dice que su ordenador tiene una dirección 224.111, o bien os está tomando el pelo o bien no sabe lo que está diciendo, ¿vale? O se ha equivocado. Y por supuesto, si alguien dice que ha visto circular por internet un paquete con una dirección 242.111, de nuevo, o algo está funcionando mal, o se gasta una broma, o no sabe lo que dice, ¿vale? ¿Esto ha quedado claro? ¿No hay preguntas hasta aquí?